Sexto. Bueno. No sé si quieren que les hagamos a una o todos en general. La primera es hacer ocupación y edad. La edad nuestra y la ocupación. Sí. Yo tengo 49 todavía. Me quedan unos meses. Y soy psicóloga y tengo una maestría en integración de personas con discapacidad. Mi nombre es Graciela, soy psicóloga, tengo 59 y es más que y bueno, soy la coordinadora técnica aquí desde hace más de 10 años. Y bueno, yo soy Aline, tengo 28 años, estoy haciendo, como les dijo, soy psicóloga y como les dijo Rosina, estoy haciendo una residencia que hoy en día es una especialización en servicios de salud, que es un convenio de ACE y Facultad de Psicología. Y bueno, y estoy trabajando acá y en otro centro, que es el Centro de Salud Ciudad Vieja. ¿Hace cuánto tiempo trabajan de esto? ¿Acá? ¿O en, No, o en la en vida? general, en general. Yo hace 28 años. Yo 15. Y yo muchos menos, ¿no? Es como proporcional a... Y yo en servicio de salud hace 3. ¿Y en cuántos hospitales psiquiátricos centros psiquiátricos trabajaron? Yo en 3. Yo en 3 también. Yo en 1, que es este. Después en un hospital general, que es el Maciel. ¿Y qué piensan del funcionamiento en general de los centros? No, amplia la pregunta. Como quieran. Lo pueden responder como quieran. Cuando ustedes dicen los centros, ¿se refieren a hospitales o capaz que...? O centros más específicos que trabajan con enfermedad mental. No, de esos, los que trabajan más específicamente en enfermedades mentales. Capaz que arrancar para hacerlo más sencillo por el cambio de ley, porque si no, Sí, voy para atrás, sí, porque sí, si no les vamos a sí. complicar la vida, no tiene sentido. Pero bueno, capaz que poder pensar, hay una ley nueva que se votó el año pasado, que tiene como un sentido más de inclusión social de las personas, y que en realidad eso moviliza a todos los servicios que trabajan en esto que trabajan con personas con problemas psiquiátricos, en el hecho de poder actualizar las prácticas hacia ese lugar. Y eso es uno de los problemas que los equipos, creo que todos los equipos que conocemos, están como en esa dificultad, algunos con mayor o con menor dificultad, unos con una línea o con otra, pero intentando como de alguna manera acercarnos a esto que es la nueva ley de salud, ¿no? Nosotros, no se olviden que, y a mí me parece que esto es importante que lo manejen, o sea, nosotros veníamos con una ley que del año 36, o sea que tuvieron que pasar 90 años o más, para que esta ley cambiara. Entonces venimos de una ley del encierro, sin tener intermedios. Yo siempre digo lo mismo porque no es menor esto. Nosotros pasamos de una ley que prácticamente no obligaba al encierro, pero de alguna manera tenía esa concepción, ¿no?, histórica, y 90 años después pasamos a que tenemos que cerrar las colonias y cerrar el Hospital Vilar de Bo. Entonces no hay un matiz, o sea, no hemos transitado por un matiz, y ahí creo que hay como una cuestión de desencaje que se da entre la formación que fuimos haciendo más actualizada, ¿no?, y por otro lado la realidad nacional. Entonces ahí hay un choque y estamos en un momento de transición muy complejo, o por lo menos yo lo vivo como en algo de mucha complejidad para poder ensamblar esta nueva ley con los piensos de la tarea. Por lo menos no sé. ¿Era por ahí? Sí. Bien. Si alguna quiere agregar algo, si no, podemos pasar a la otra pregunta. Bueno, ¿cómo es la relación con los pacientes? ¿Cómo es
nuestra relación con los pacientes. ¿No? Qué difícil. Esto también tiene que ver con el cambio de modelo que hablaba Rosina, ¿no? Que ha cambiado, ha ido variando. Entonces, hubo tiempos en que la relación con el paciente era una relación muy jerárquica, ¿no? Donde había alguien que decía lo que la persona que tenía algún trastorno mental tenía que hacer, qué medicación tomar, en qué momento internarse, ¿no? O sea, era como muy dirigido, ese vínculo era muy asimétrico. Y ahora yo estoy hablando, si quieren, nos situamos en este momento de la ley del año 36, ¿no? Y después se fue dando toda una evolución donde esto va cambiando. Hay distintas, ¿cómo les puedo decir? Miradas o modelos. Hay quien opta por de repente tener una relación horizontal absolutamente. Dispositivos que tienen coordinadores, pero tienen una relación horizontal con quien va a ese dispositivo, con la persona que va. Por ejemplo, que es el modelo que usa Radio Vilar de Voz, no sé si alguna vez escucharon hablar. Sí, sí. Bien, y la tendencia es que no a la horizontalidad total, pero sí a tener en cuenta qué es lo que quiere la persona que está con un diagnóstico psiquiátrico y tomando medicación, qué es lo que quiere hacer de su vida, su proyecto de vida. Entonces nosotros los acompañamos en eso, hacemos cosas, fijamos objetivos, que esos objetivos estamos tratando de que sean en conjunto con las expectativas que tiene la otra persona, y no decidirlo nosotros, por ejemplo. Claro. Que eso fue en otros momentos. Nosotros decíamos, bueno, para fulano está bien tal cosa y tal cosa. Hoy lo pensamos igual, pero ya es un intercambio, hay un intercambio mucho mayor con quien viene a rehabilitarse, digamos, Claro. o con expectativas de incluirse otra vez, o otra vez o por primera vez, ya sea para estudiar, para trabajar, o bueno, cualquier otro tipo de inclusión que a veces hasta la familiar es necesaria, y si se logra, bueno, también es un avance, pero se hace más en conjunto. Ah, claro. Y eso cambió con la ley. Ya venía dándose un cambio, porque claro, nosotros también, si bien es lento, estamos insertos dentro de lo que se da más a nivel internacional, digamos, ¿no? Sobre todo influido por básicamente, lo que yo les podría decir es que influidos por España. Han venido muchos españoles a contar cómo han hecho su camino, también con leyes de por medio, y cómo han hecho esa transición, y en Uruguay se ha tomado mucho de esos modelos que se presentan, ¿no? Y que tienen que ver con tener como centro la persona, o sea, focalizarse en la persona que viene a necesitar apoyos, en sus derechos, y que todo este trabajo que hacemos acá le permita incluirse. Sí, capaz que un poco en esa línea y agregando o complementando, por la pregunta de ustedes es cómo es la relación, ¿no? con las personas que vienen al centro, y a mí se me ocurre que en realidad eso tiene, en esta transición que les decía Rosina, creo que tiene mucho que ver también con la mirada de cada profesional o de cada técnico que trabaja, por ejemplo, en esta institución o en otras, con la mirada o con cómo se entiende la enfermedad mental o el sufrimiento psíquico, como le quieras llamar, pero digo, creo que justamente el cómo se concibe, qué explicación se le da, cómo se cree que se origina, como todas esas cosas que no es solo no tienen que ver solo con el diagnóstico en sí. Por ejemplo,
si uno diría una persona que tiene esquizofrenia, distintos profesionales podemos pensar distintas cosas de por qué tiene ese diagnóstico y no otro, y qué le pasa y a su vez cómo ayudarlo. Entonces creo que hoy, si bien hay un proceso de reforma que ya viene de algunos años y que además queda como se consolida con la aprobación de la ley, todavía conviven como todos estos distintos modelos. Todavía hay profesionales que trabajan con el modelo de la ley del 36, por decirlo de alguna manera. Otros que tienen como una mirada mucho más vanguardista o más avanzado, y después están como todos los intermedios también, ¿no? Todos los matices. Entonces creo que quizás para entender un poco la relación con la persona que tiene un diagnóstico de cierta enfermedad mental, hay que entender un poco cómo el que trabaja o los que trabajamos con esas personas creemos que qué explicación le damos. Claro. Y a su vez, después en consecuencia, cómo pensamos que hay que trabajar eso. O sea, para que me parece que está bueno que no se queden con una idea de que esto era así hasta que se aprobó la ley, y ahora que se aprobó la ley todos pensamos que hay que trabajar de esta forma, incluir a la persona, tener en cuenta su punto de vista, darle un lugar protagónico, trabajar con la familia, con la comunidad. No, todavía convive y coexiste con gente que cree que tiene que ver con algo de orden médico o orgánico, si le quieren decir biológico, y que por eso hay que prescribir una cierta medicación y punto, y nada más. Y ese es el tratamiento. Esa es una forma que todavía, digo, hay mucha gente que todavía trabaja desde esa óptica. Entonces, en ese proceso hay muchos matices, claro, también. En ese procedimiento del proceso de matices lleva a que ustedes hagan esa pregunta. Porque a lo que voy es, ¿por qué traen ustedes esta pregunta? Que a mí me parece importante que la traigan, sí. Pero ¿por qué la traes de alguna manera? La traen porque se sabe que hay un trato de desigualdad con respecto al paciente psiquiátrico. Claro, si no sería una pregunta también, que a ustedes les llamara la atención. Por eso, nuestra idea también era desmentir o capaz que reafirmar todas esas cosas que se tienen. Claro. Pero, o sea, que se pregunte, que ustedes son parte de la sociedad, digo, igual claro, que nosotros, con la diferencia de que nosotros hace tiempo que trabajamos en esto. Claro. Pero lo que quiere decir que también ustedes son muestra de que la sociedad pregunta, ¿cómo se trata a estos pacientes? Sí, sí. ¿Tá? Porque es una duda que tenemos y esto es parte de este proceso en el que estamos, esto que decía Lina y lo que decía Graciela. Hemos pasado por un montón de lados y que a veces también a nosotros como profesionales del área nos cuesta... porque venimos haciendo cosas, acomodar el cuerpo, por decirlo en no académico, a lo nuevo, ¿no? Y hay mucha gente que no. Y yo creo que eso también es un problema. Graciela ponía el ejemplo de que hemos traído gente del exterior para que nos venga a contar porque ya pasaron por eso, ¿ah? Y porque tuvieron una determinada vivencia y nosotros necesitamos como hacer ese cambio, pero también habla de este vacío nuestro, ¿no? O sea, digo, que tiene, y que ese vacío va en paralelo a una formación de nuevos profesionales, en el caso de Aline, que tiene, ¿no? Que es, por decirlo nuevo, y de los más viejos que venimos como tratando de remar con esa diferencia. Y creo que ahí hay como un desnivel, en términos generales, que nos hace que vamos navegando lo mejor que podemos. Bueno. Hay distintos niveles y tipos de enfermedad y cómo esto afecta a la rehabilitación. A ver, yo no sé, vamos a ver cómo la construimos, porque en realidad, desde el punto de vista psicopatológico estricto, sí, claro. Sí. La respuesta es sí. Hay algunos manuales de psiquiatría que clasifican de determinada manera, ¿ah? Lo que es la línea norteamericana con la línea del DSM, ¿ah? Y la línea de la OMS, que es la línea de la CIE, ¿ah? Que son clasificaciones internacionales de enfermedades y por lo tanto tienen como un nivel distinto de clasificación y hay varias enfermedades. Me parece que no es por simplificar, pero sí para que lo puedan entender, ¿tá? Digo, como poder definir dos grandes áreas. De repente el área de la psicosis, ¿tá? O sea, que de repente es como una definición sui generis lo que hago para que sea como más entendible.
pero digo, definí como un núcleo grande de patologías que se llaman psicosis, ¿tá? Que están asociadas a lo que llamamos nosotros un trastorno del pensamiento. ¿Tá? Son personas que de alguna manera pierden, ¿no? Parte de su realidad, corta con la realidad, para hacerlo más. Son los pacientes que tienen de repente esquizofrenia, en algunos casos los trastornos bipolares, en la menor cantidad de casos, pero sí los hay en los trastornos de la personalidad, ¿no? Y hay otras subclasificaciones, muchas. Los invito a que lean DSM-4 o CIE-10 y pongan en los F, que son los que corresponden a trastornos psiquiátricos, y nada, mucho. Y después las neurosis, que de repente y ahí entramos en los temas teóricos y demás, pero yo que no quiero meterme mucho en eso, pero por lo menos poder decirles que bueno, que son aquellos funcionamientos, vamos a hablar de funcionamiento, que están adecuados a la realidad compartida por todos, y que de repente, también hay un montón de características y de tipos de clasificación de las neurosis, pero como grandes rasgos es eso. ¿Y los distintos tipos de clasificación afecta a la rehabilitación o todos, sea cual sea su... No, dentro de la psicosis, nosotros nos dedicamos a pacientes con psicosis, ¿está? Dentro de la psicosis no es lo mismo un dispositivo para... ayer lo hablábamos con Graciela y discutíamos sobre un usuario del centro que su diagnóstico es trastorno límite de la personalidad, y decíamos, bueno, el dispositivo que nosotros tenemos, que está pensado para personas con una psicosis de tipo esquizofrénica, ¿no? Una persona que tiene este tipo de características y que funciona, porque no todos tampoco funcionamos igual. Esto es algo que es importante. No todas las personas con la misma enfermedad funcionan de igual forma. Acá hay un montón de personas que tienen esquizofrenia y que te puedo asegurar que funcionan diferente. Y capaz que tienen el mismo día y año diagnosticada la esquizofrenia, porque el funcionamiento personal, familiar, contextual es absolutamente distinto. Y esto piénsenlo en cosas que de repente son más sencillas. Que si una persona con diabetes, por más que sea insulino dependiente y se tenga que inyectar sistemáticamente, su funcionamiento es diferente. No es lo mismo si sigue una dieta adecuada, si en su casa hay apoyo para que ella siga una dieta adecuada y entonces pueda tener una mejor calidad de vida, a que no. Y eso creo que tiene que ver con las personas y no con la patología. No importa el diagnóstico, sino que importa el funcionamiento. Y un poco nosotros vamos por ese lado más que por el lado del diagnóstico. Una persona que padece estos, ¿se puede recuperar al 100%? Claro, nos reímos porque en realidad frente a eso también hay posturas. Claro. ¿No? Entonces no podríamos responder a esa pregunta con una respuesta que es contundente y es sí o no. Hay posturas que piensan que sí, otros, la mayoría, que esto es un trastorno crónico, es decir, que una vez que se diagnostica se va a tener que tratar siempre la persona, más allá de que es cierto esto de las diferencias personales. Son personas distintas como todos nosotros, no las iguala el tener un mismo diagnóstico, ¿no? Pero en general se define como, por ejemplo, la psicosis como un trastorno crónico y que va a recibir medicación siempre. Y hay otras posturas que piensan que puede tener cura la enfermedad. Estos trastornos más graves estamos hablando, ¿no? Por eso no hay una respuesta contundente. Nosotros podríamos decir desde nuestra concepción, ¿no? Hoy Rosina hablaba del funcionamiento y de hacer hincapié en lo que hay y funciona y se puede potenciar, y no tanto en lo que falta, en lo deficitario. Y entonces, de todos modos, si bien la idea es trabajar sobre eso más funcional, lo que está funcionando, no creemos que se pueda curar la persona. Sí,
digo, porque esto lo hemos discutido muchas veces y acá en general no es la postura de que puede haber una cura. Sí de que esto, por más que sea muy grave, no implica el fin del mundo ni el fin de la vida de alguien, sino que podemos hacer como cosas para potenciar lo que sí funciona. Claro. ¿Tá? Pero bueno, quienes sostienen que se cura también tendrán una explicación al respecto. Yo nunca conocí a nadie que se curara, pero no, digo, lo digo sinceramente. Nos reímos porque es eso, hay posturas, esto que dice Graciela es uno de los problemas que tenemos en esto de, ¿no? Hay una línea, una corriente de que piensa, sí, defiende y fundamenta, y además hay experiencia científica, ¿tá? de la curación. O de que es una patología que se origina en los vínculos, ¿no? Y entonces hay todo como una teoría al respecto de los vínculos donde hay como, ¿no? O sea, no es, lo que digo, que esto un poco como reforzar esto que dice Gracia, no es la línea de este centro. En particular nosotros partimos desde otro lugar y desde esto que te decía Graciela del funcionamiento, intentamos de alguna manera poder pensar que esta persona, aunque tenga una dificultad llamada como quieras, que es el diagnóstico, puede tener una vida activa y socialmente igual que la de todos nosotros. Igual que una persona con una diabetes, obvio, salvando las distancias que hay entre una diabetes y un trastorno psiquiátrico. ¿Qué es eso? Como que lo ayuda a convivir con eso normalmente. Sí, a convivir, digo, igual que podemos convivir las cosas. De vuelta, creo que ahí, y volvemos a la pregunta anterior, a la concepción que uno tiene del otro. O sea, para nosotros partimos de la base que son personas que tienen una deficiencia, como yo puedo ser teñida de pelirrojo, o flaca o gorda, o alta o baja. O sea, digo, es una condición que tiene, ¿no? O sea, digo, que obviamente no es lo mismo ser gordo, ser flaco, ser alto, ser bajo, que tener un trastorno psiquiátrico, ¿no? O sea, digo, no son comparables. Pero a lo que voy con esto, que si yo lo tomo como persona, bueno, es lo mismo que tener otro tipo de patología que de repente nadie se pregunta. Yo, como digo, nadie se pregunta cuántos diabéticos están trabajando, pero sí nos preguntamos cuántas personas con esquizofrenia están trabajando. Y mi pregunta devolvería, ¿por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque, y ahí es eso que un poco que creo que es lo que está tallando ahora, que es el tema del estigma. Decir esquizofrenia genera miedo, socialmente hablando, y es verdad eso. Esquizofrenia está asociado a muerte, asesino, ¿no? A todo esto, cuando en realidad eso es un mito social que hay por viejas prácticas, y ahí sí me voy a la ley vieja, que había que encerrarlos porque la sociedad debería de temer de esta gente. ¿Tá? Y hoy en día uno no se da cuenta y de repente lo tiene en compañero de trabajo o lo tiene, qué sé yo, no sé. Hay casos que son así. O vive en el mismo edificio que yo. Es mi vecino y no mata, no es el asesino en serie del barrio. No, o sea. Y tampoco tenés por qué saber si tiene esquizofrenia exactamente, o no. ¿No? Bueno, la próxima pregunta es si trataron pacientes que se rehabilitaron, pero no están. ¿Pero no están? No, ustedes dijeron que no. Claro, igual creo que ahí está bueno claro. hacer una Sí, distinción. sí. Que No, se rehabilitaron, no, claro, que no se recuperaron al 100%, pero la rehabilitación. No, sí. porque lo que ellas dijeron es que ellas creen que no se puede curar la enfermedad, Sí, que por no puede eso. desaparecer, pero sí se puede llevar. Claro. Claro, pues ustedes la pregunta anterior que hacían tenía que ver con la recuperación. Claro, claro. Si creemos que se puede recuperar una persona al 100%. Que eso no es la cura, son cosas diferentes. Entonces, Claro. curarse sería afirmar que una persona que tenía una determinada enfermedad deja de tenerla. Claro. Como, no sé, como quien tiene un cáncer y deja de tener el cáncer y después su vida sigue quizás como si eso no hubiera pasado o bueno, con alguna secuela. Son como conceptos diferentes. Digo que está bueno que ustedes lo tengan como presente porque la respuesta va a ser distinta Claro. a si se recupera,
quizás tiene que ver más con otras concepciones y si se rehabilita con otra. Capaz que está bueno, por ejemplo, pensar acá, ¿no? O sea, yo digo, en el centro nosotros tenemos, además de un centro diurno, ¿no? Donde las personas vienen de forma ambulatoria, ¿tá? Donde se trabaja sobre actividades que ayudan al tratamiento, ¿tá? Y que lo que hacen es esto que les decía Graciela hoy, tratar de fortalecer ¿no? las habilidades de la persona para poder pensar la inclusión social. Eso por un lado, como un tema grande. Después tenemos dos programas más grandes, uno que tiene que ver con la autonomía en la vivienda. Son personas que de repente, por primera vez, pueden tener un dispositivo de vivienda que los habilite, ¿no?, a pagar un alquiler, como todas las personas. Ustedes cuando sean más grandes o no, van a querer tener su propia casa, la pareja, bueno, esto mismo es para estas personas que de repente no tuvieron la oportunidad a la edad que socialmente es aceptado, porque eso es una cuestión, digo, ¿no? O sea, por normalización. ¿Ah? Y después tenemos otro programa grande que es el de la inclusión laboral. ¿Ah? Y hay personas que tienen esta patología y que hoy hay, así como hay más o menos unos 10, 12, pongámosle en Arrayán, que es el programa de vivienda, hay unos 40 personas trabajando en empresas del mercado abierto. Y que, o sea, en términos de esto que decía Aline, de recuperación, y yo te diría que sí, que no soy quien para medir, no, o sea, digo, la felicidad de la gente, pero sí puedo decir de que esa gente tiene un proyecto que fue, o sea, que ellos mismos persiguieron y que lograron. ¿Y qué pasa si recaen? Y desde la concepción nuestra recaen. Sí, recaen, claro. Recaen. Por esto que les decíamos hoy, bueno, no es el fin de la vida, pueden estar incluidos trabajando, por ejemplo, pero puede haber una recaída, de hecho las hay, por cosas del medio, del entorno, por efectos del entorno sobre la persona, que muchas veces sigue siendo vulnerable, sobre todo si el entorno se pone un poco tenso o estresante demás, es su forma de reaccionar, o por el empuje, porque es así. Nosotros teníamos acá, bueno, Rafael Castillo, que era un psiquiatra que trabajaba en la institución, ya no trabaja más, que decía, bueno, no se olviden que funciona por empuje la enfermedad. Entonces, de repente puede haber, puede darse en alguien que resulta que no está pasando nada en el entorno, no, si lo empezamos a investigar por ahí, pero hace un empuje y de repente se desestabiliza, digamos. Y ahí muchas veces eso requiere que el médico psiquiatra indica una internación, o si está trabajando requiere una licencia, y mayor cuidado dentro del entorno en que vive, hasta que se recupere. Pero sí, se dan recaídas, sí. ¿De cuántas edades hay pacientes acá, por ejemplo? De todas. Tenemos porque nosotros tenemos como diferentes grupos. Y hay dos grupos. Uno que son pacientes entre 18 y 25. Los grupos todos tienen nombre de árboles. Ese se llama Pindó. Y después en la otra punta tenemos un grupo que se llama Umbú, que es para mayores de 60 años. En el medio hay otros grupos con diferentes edades, ¿no? Y la perlita, sí, llegamos a tener un paciente de 96, ¿no? Sí. Ahí está. Pues no, digo porque estaban hablando, o sea, que Increíble, tenemos sí. de 19 hasta 96, antes de Se puede. nosotros. Acá se puede. Acá se puede. ¿Y cómo es el funcionamiento, el día a día, el tratamiento? ¿Hablas vos? Dale. Bueno, como les decía, tenemos distintos grupos. En esos distintos grupos hay criterios de edad. Por ejemplo, en Pindó, hablábamos hoy, que tenemos ese criterio de entre 18 y 25 años, integran el grupo de Pindó, con actividades
que son, digamos, o por lo menos que se piensan como para esa etapa etaria, ¿no? Nosotros, este grupo incluso surge porque nosotros mismos pensábamos, bueno, no los podemos incluir en los otros, en las otras actividades donde hay personas que de repente, porque nos había pasado, ¿no? Que eran muy grandes, que se aburrían, ¿no? Los más adolescentes, digamos. Entonces tienen actividades que de repente son iguales a las otras actividades que tienen los demás grupos que ahora les voy a nombrar, para, bueno, tienen eso grabado, después verán que sacan. Pintó tiene actividades, por ejemplo, terapia ocupacional, ¿qué más tiene, por favor? Habilidades sociales. ¿Qué? Pindó habilidades sociales. Ahí está, terapia ocupacional, habilidades sociales, grupo terapéutico, La multifamiliar. Multifamiliar es la familia y los usuarios, todos juntos, con 3 técnicos. Bien, después vienen 2 veces por semana ellos. Después tenemos otro grupo que se llama Anacahuita. Estos son los que yo les decía, los del medio, ¿no? Anacahuita y Laurel. Ahora tenemos otro más que es del final, pero Anacahuita y Laurel son 2 grupos que la diferencia entre ellos es las dificultades, las necesidades de apoyo son mayores en Anacahuita que en Laurel. Es decir, en Laurel hay personas capaz con más posibilidades de desarrollar, de ser más funcionales y poder mejorar sus potenciales y sus habilidades, que en Anacahuita. En Anacahuita son, necesitan más apoyo, por ahí hay más deterioro causado por la enfermedad, ¿no? Y en los 2 programas, en los 2, Anacahuita y Laurel, tenemos también terapia ocupacional, expresión corporal, educación física, grupo terapéutico, hay en todos, plástica, musicoterapia, ¿sí? Es decir, Espacios familiares también. claro, hay espacios familiares, hay un espacio familiar que se da una vez por mes, que se llama la multifamiliar, que ahí vienen los familiares de las personas que están en Anacahuita y Laurel, y después tenemos un espacio familiar abierto, que es todos los miércoles y pueden venir los familiares de todos los programas, digamos, de Pindó, de Laurel, de Anacahuita. Bien, después tenemos Ombú. Ombú tiene actividades que de repente los otros, Ombú es el de los mayores de 60 años. ¿Ah? Y bueno, tienen sus grupos terapéuticos también. Han llegado a ser un grupo bastante grande, más, no sé, como cerca de 40 usuarios llegó a tener en algún momento, ahora no. Pero también viene 2 días a la semana, los otros no. Laurelia Nacagüita viene de lunes a viernes, tiene actividades. Pindó 2 veces por semana y Ombú también 2 veces por semana. Y por último, nombrarles el grupo de Sarandí, que está integrado por personas que ya pasaron por un proceso de rehabilitación y ahí en este grupo de Sarandí se sigue trabajando, bueno, lo que lograron, los objetivos que hayan logrado y además la salida, es decir, de empezar a hacer cosas afuera o continuarlas o sostenerlas
las que ya estuvieran haciendo, ¿no? Pero sería como un grupo de egresados, digamos. ¿Tá? Un poco así. Y esas son las actividades que les dije, son estas, que como vieron algunas se repiten para los distintos grupos. Y después en la parte laboral ya es otra cosa. Seibo es el programa de inclusión laboral, y bueno, Arrayán es el programa de vivienda de que Rosina les hablaba. 7, 8 programas. 8. Sí, mucha información. El tiempo de estadía del usuario, por ejemplo, tiempo durante el día, ¿no? O sea, digo, estos programas que le decía Graciela, Laurel, Anacahuita, Pindó, funcionan medio horario del día, o sea, o funciona la mañana de 9 a 13 o de 13 a 16, o sea que son más o menos unas 3 horas y media, 4 horas por día que más o menos concurren a la institución. No pasa lo mismo en Arrayán porque viven, o sea que están 24 sobre 24, y en Seibo en general están 8 horas, porque hay como una cuestión de ritmo de trabajo que tiene que ver con, claro. O sea, los objetivos de los programas son diferentes en esta línea de lo que, entonces por eso digo, difiere. ¿Cuántos usuarios hay más o menos? Esa pregunta me la vienen haciendo hace rato. Muy seguido. Demasiado, me pone muy incómoda. En realidad no tengo datos fieles. Te puedo decir que aproximadamente tenemos en lista, que no quiere decir que concurran, unas 250 personas. ¿Ah? Yo calculo a ojito por ciento, porque no tengo el número exacto, que deben de circular, yo diría que unas 100 personas, no más que eso. ¿Ah? Por lo menos en este local, Claro, sí, porque en Seibo Seibo está en otro local, entonces la gente que está en la inclusión laboral circula por otro lado que no es este. ¿Ah? Pero yo creo que entre 40 de Anacahuita y unos 40 más de Laurel, más los de Pindó y Ombú, andamos alrededor de los 100 y pico de personas que vienen con una frecuencia, porque ¿qué pasa? A veces la persona viene y no adhiere al proceso, pasa mucho, ¿no? O sea, el médico psiquiatra lo deriva, se hace la entrevista familiar, se hace la entrevista de ingresos, se trabaja con la persona y la familia, pero la persona no acepta, o de repente viene, prueba, conoce y no le gusta, ¿no? A veces es muy difícil, por todo esto que decíamos del estigma, aceptar que tengo una enfermedad psiquiátrica. ¿Ah? Eso es como uno de los temas, lo que nosotros decimos la conciencia de enfermedad, ¿no? Tomar conciencia de lo que me pasa para poder cuidarme, ¿no? Es uno de las barreras primarias que nos encontramos en el hacer, ¿no? Entonces, poder decirle al otro, bueno, vos venís acá porque además de un tratamiento médico-psiquiátrico, de medicación y demás, que es lo que decía Aline, necesitas la integralidad del tratamiento. Claro. Y es poder trabajar, qué sé yo, con cuestiones que tienen que ver con la misma enfermedad. Las personas que tienen un trastorno mental de este tipo empiezan a tener dificultades a nivel cognitivo, ¿ah? Sobre todo lo que tiene que ver con la atención y la memoria de trabajo. Entonces, para pensar una inclusión laboral de una persona que tiene esta dificultad, si viene un jefe en cualquier ámbito de trabajo y te da 3 órdenes al mismo tiempo y te dice esto es lo que tenés que hacer, y vos no podés registrar porque, ¿no? O sea, porque hay una falta de atención y no podés registrar de forma adecuada, no vas a poder cumplir tu trabajo. Claro. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso en el centro diurno para que después pueda circular si el proyecto de la persona es el trabajo. Ahora, si el proyecto de la persona es continuar sus estudios, ¿no? Esto es lo mismo, porque ustedes saben por qué estudian, si no se retiene, es difícil poder ir a dar un parcial, examen, prueba. Si yo no leí un texto, lo comprendí, y además de eso soy capaz de hacer una síntesis, ¿no? Y esto por ejemplo, digo como por uno de los ejemplos de lo que tengo que ver con estimulación cognitiva, o de repente personas que qué sé yo, a nivel de vida diaria tienen dificultades, qué sé yo, para quedarse una semana solos en la casa y cocinarse, no pretendo chef, pero por lo menos que, claro, como digo siempre, una ropa, sobrevivir. Cualquiera de ustedes a la edad que tienen, si se quedan solos en la casa, capaz que comen pancho todos los días, pero no te morís de hambre. Claro.
¿tá? Esas personas de repente quedan tiradas en la cama y no se levantan. Y eso tiene que ver con la vida diaria, con la motivación y con un montón de cosas. Para Ok, uno Se entusiasmó. ¿Qué opinan ustedes de los criminales que son diagnosticados con algún trastorno y por eso son enviados a centros psiquiátricos en vez de a prisión? Sí, no es que opinemos. Se corta la comunicación. Claro, no. Hay personas que cometen un delito, como se dice, en un contexto delirante, se dice de esa manera, ¿no? O sea, están delirando, hay un corte con la realidad, ellos están en su realidad y entonces el delito es cometido en esas condiciones. Si se prueba que el delito es cometido en esas condiciones, tiene que estar en un centro que sea donde se priorice lo sanitario, no lo represivo, como sería el caso de cualquier otro delito cometido por alguien que no tiene. El problema grande que hay es, en relación a eso, es que, bueno, debería haber un hospital penitenciario para quienes tienen problemas psiquiátricos, o de cualquier tipo, y que sean personas que están en la cárcel o que son de cárcel, pero no lo hay. Está instalado en el Hospital Vilar de Bo, y por ahora sigue funcionando así, ¿no? Desde hace muchos años, tanto para mujeres como para hombres. Hay un sector, un pabellón que es de seguridad. De seguridad porque, bueno, porque no pueden salir de ahí, porque tiene rejas, porque están por orden de un juez, tiene guardias, ¿no? No guardias como en la cárcel, pero tiene Sí, guardias. Y por eso digo, en realidad es así, tienen que estar en un lugar que les brinde un apoyo distinto al que se les daría en la cárcel. Si estaban, a veces ni pasan por la cárcel, ¿no? Cometen el delito, se le hace la pericia y va directamente al hospital. Ahora también digo, porque por lo que está pasando socialmente con estos asesinos en series que aparecieron de la niña y demás, no todos son psicóticos. Esta situación sí, que Graciela claro. está hablando es de una psicosis, o sea, de una persona de repente con esquizofrenia, perfectamente, o sea, podría ser un caso de una persona con esquizofrenia que en un episodio agudo de la patología esté delirando y cometa estos delitos. ¿Tá? Y que después hay todo. Ahora, hay otro tipo de patologías que responden a otro funcionamiento, ¿no? Más lo que nosotros llamamos las psicopatías, ¿tá? Y que tiene que ver con una cuestión más, ¿no? Un sociópata, como el caso de estas niñas, por ejemplo, que, ¿no? O el chico, me acuerdo de Minas, ¿no fue? Sí. Ahí va, que tiene, o sea, digo, que son otras patologías diferentes. ¿Tá? Esas personas, por ejemplo, son imputables. Esto que decía Graciela es lo que se llaman judicialmente inimputables, es decir, lo hizo enajenado, entre comillas, porque eso es una palabra de la vieja, Sí, ¿no? sí. Pero es justamente eso, lo hizo con un trastorno tal que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Ahora En también cambio, es, ahí va. perdón, Sí, no, pero eso. importantísimo tener en cuenta que si bien hay situaciones como esas, es un porcentaje muy bajo de personas que, por ejemplo, diagnostican con esquizofrenia que cometen delitos. Es muy bajo, al contrario de esto que hoy hablaba Rosina del estigma y la gente cree, e incluso tú también lo trajiste, ¿no? Siempre vinculado como a cosas muy terribles y en realidad no es así. Sin embargo,
es lo que se hace más visible a nivel mediático, a nivel de la prensa, a nivel de los medios de comunicación o incluso del cine. O sea, es como que además es parte de lo que contribuye a que exista como un estereotipo que estigmatiza a las personas que tienen un diagnóstico de trastorno mental, porque es lo que se visibiliza generalmente. Digo, es lo que es noticia, por decirlo de una manera. ¿Ese estigma les afecta a ustedes para el trabajo, o sea, para la rehabilitación mismo de los pacientes? Yo creo que el estigma, ahora, al ser algo como a nivel social o cultural, ¿qué es esto? Está en el imaginario de muchos de nosotros, ¿no? Por algo la pregunta también. Es algo que circula y bueno, o sea, no solo afecta a, no sé, a alguien que no tiene nada que ver con salud mental o que trabaja, que tiene un almacén y un supermercado, también afecta a los profesionales que trabajamos en esto, también afecta a las personas que padecen de esa enfermedad y muchas veces justamente es el obstáculo, ¿no? Porque tiene que ver con la mirada también, con cómo veo al otro y a su vez qué pienso que el otro puede o no puede llegar a ser. Y si yo pienso que no puede, porque parte de ese estigma tiene que ver con que no es capaz, no tiene suficiente autonomía, no va a lograr, por ejemplo, desarrollar más la capacidad de memoria, atención o lo que fuere. Bueno, si yo como profesional, ¿no? Digo, evidentemente eso va a hacer que se traslade al tratamiento o al proceso que pueda acompañar a esa persona. Ahora, si yo pienso que sí puede, que con cierto apoyo, con ciertas ayudas en determinadas áreas para fortalecerlo y para también potenciarlo, bueno, eso también va a influir en el tratamiento o en el proceso de trabajo, de acompañamiento. Así como también en la sociedad, ¿no? Porque si vos te presentás en un lugar o no sé, vas a una entrevista de trabajo y decís yo tengo tal patología, probablemente eso genere en el otro un montón de cosas por desconocimiento, ¿no? Miedo, temor, inseguridad, rechazo. Ahora sí, como te decía Rosina, el ejemplo que ella pone siempre, si vos decís tengo diabetes o tengo, no sé, soy celíaca, como es mi caso, porque ahí vamos a hablar como de... Está bueno, eso no va a pesar en una entrevista de trabajo. Claro. Pero sin embargo, si yo tengo esquizofrenia, y eso tiene que ver con el estigma. Entonces, ¿creen que es necesaria, que hay como una falta de información que es necesaria rellenar? Yo creo que sí. A nivel personal, creo que es necesario que, por ejemplo, así como ustedes vinieron hoy y se interesaron por saber y por hablar con gente que trabaja en esto, y como además pasó con otros liceos, otros chiquilines de otro liceo hace poco, sí, habla de que no es algo que circule, que sea accesible, o que creo que sí que es necesario trabajar en eso también. No solo es importante trabajar con las personas que tienen determinado diagnóstico, sino que también es importante trabajar a nivel de la sociedad. Claro, sí. Sí, yo realmente en esto que decía, yo celebro de que, o sea, lo que nos ha pasado este año es encontrarnos con una cantidad de personas de la edad de ustedes que nos sorprende gratamente que estén preguntando ciertas cosas. Y que, o sea, digo, a ver, tratar nosotros también de como darles lugar a poderles contestar porque nos parece que esto es parte de nuestro trabajo. Más allá de que, ¿no? O sea, digo, que es importante que, porque seguramente ustedes cuando presenten este trabajo hay una clase del liceo donde ustedes van que se va a enterar de que esto existe y de que entonces empezar a trabajar así es como también generar más preguntas, ¿tá? Que también nos gusta que de alguna manera, yo como digo, capaz que soy como muy autoexigente, pero siempre digo lo mismo, que me interpelen también para poder pensar otras formas de mejorar las condiciones de atención. ¿tá? Porque digo, y si vienen de la afuera, porque nosotros de vuelta estamos siempre entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, lo que se pueda producir es algo que, bueno, que se produce desde el conocimiento, desde el estudio, pero también de los que estamos adentro. Y me parece que el afuera nos tiene, o sea, nosotros si pensamos en una inclusión no podemos dejar afuera el afuera, para la redundancia. ¿Sí? Que tenemos que tener como la imagen de qué es lo que piensan y qué es lo que les parece al afuera. Está bueno esto de que gente joven se ocupe de esto. ¿De qué liceo son? Latinoamericano.
No sé cuál es. El latinoamericano está fundado por Juan Carlos Carrasco. Ah, palala. O sea, estamos hablando de alguien que alta sensibilidad al respecto. Pero bueno. Bueno, era eso en realidad. Bien. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. No, ustedes. Solo que por lo que hablé contigo.